Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Amigos, amigas de Santa Mónica Radio, la cordial bienvenida a su programa Curso Bíblico con el Padre Roberto Armas, agustino recoleto de la parroquia Santa Mónica. Estamos aquí para seguir conociendo los evangelios. Padre Roberto, bienvenido. Buenos días, Jaime, buenos días a todos los radio oyentes. Un martes más estamos con ustedes para seguir hablando de la Biblia, la palabra de Dios, que es siempre actual y siempre necesario conocerla cada día un poquito más. Algo nos ayudará. Bien, Padre, antes de comenzar, para educar, enseñar sobre la Biblia, vamos a nuestra oración. En presencia de Dios, siempre para que el Espíritu nos acompañe. Señor, te damos gracias porque nos permites participar en este curso bíblico por medio de la radio. Nos reúnes y nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia y con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme poco a poco nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros, que nuestro corazón esté abierto, como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Amén. Bien, Padre Roberto, estamos en la buena noticia según San Mateo. ¿Fue Mateo un evangelio abierto a los paganos, Padre? Ciertamente el Evangelio de Mateo es uno de los más abiertos al paganismo, porque pues, cuando comienzan los evangelios, cuando comienza a predicarse la vida de Jesús y sobre Jesús, pues en principio es a los judíos. Entonces, judíos por un lado, o sea, aferrados a su religión judía, que no aceptaron a Jesucristo y lo crucificaron y lo quitaron del medio, ¿no? Es el judaísmo. Pero muchos judíos se van convirtiendo a Jesucristo, al cristianismo, a seguir las enseñanzas de Jesús. Y se llaman judeocristianos. Cristianos que vienen del judaísmo y se convierten. Pero comenzó a abrirse la palabra de Dios también a los paganos, a los que no creían en Dios, ni nada que ver con el judaísmo ni con otras religiones paganas, ¿no? Y entonces a estos que se van convirtiendo del paganismo al cristianismo se llaman pagano-cristianos, ¿no? Que vienen del paganismo al cristianismo. Y ciertamente que el Evangelio de Mateo también está escrito pues para ellos, no solamente está escrito para los judíos, sino también para los paganos que se convierten al cristianismo. Por eso hemos enfatizado ya en los puntos anteriores de la semana pasada el momento importante que vive la comunidad donde tuvo lugar el Evangelio de San Mateo, donde se escribe el Evangelio y para quienes se escribe este Evangelio de Mateo, el cual ha surgido en un ámbito eminentemente judeocristiano, judíos que se están convirtiendo al cristianismo, pero ya se alcanza a descubrir un proceso cada vez más fuerte de apertura a los paganos, en un momento crucial y decisivo para la Iglesia, porque el futuro de la Iglesia depende pues, de los que acojan el Evangelio de Jesucristo en ese momento. Lo acogen judíos, pero también lo acogen paganos. La comunidad de Mateo, del autor del Evangelio, se enfrentaba con una disyuntiva entre quedar constituida como un grupo anclado en el judaísmo, como base central el judaísmo, a pesar
de la aceptación de Jesús como Mesías. Ya lo han aceptado a Jesús como Mesías, pero estaba la incertidumbre de si quedaban como judíos que aceptan, o sea, religión judía del judaísmo que acepta a Jesucristo, o de otro modo, pues tenían que romper los moldes judíos para abrirse a la realidad que se presentaba, ¿no? Que es Jesús, innegable ya en otras comunidades cristianas, de la incorporación de miembros paganos cristianos, ¿no? Entonces, en otras comunidades ya se había abierto a los paganos, en otras, no en la de Mateo, sino en la de otros, de repente los otros apóstoles, los que iban predicando por distintos sitios, Pablo mismo, donde iba Pablo, pues ya estaba predicando también a los paganos. Entonces, era una oportunidad para que esta comunidad donde se vivía Mateo también se abriera al cristianismo, los paganos convertidos al cristianismo. La decisión no era un asunto fácil, porque los judíos exigían en un principio que los paganos se convirtieran a judíos primero y ya como judíos ser después cristianos, ¿no? Había que conjugar pues, estos elementos heterogéneos y tendencias diversas que había en ese momento, y a veces estaban enfrentadas entre sí también. Judaísmo, paganismo, cristianismo, les costó conjugar bonito y entenderse. Hay datos que acusan todavía lazos con el judaísmo, ¿no? Acusaban de que muchos cristianos todavía estaban enraizados en el judaísmo antiguo, como el marcado interés por el sábado. Muchos todavía permanecían guardando el sábado, o el apego al templo, o algunas leyes y demás, diezmos y demás que también, ¿no? La disputa por el tributo al templo y demás, son cosas que aparecen ya en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, y también en el capítulo 17, sobre estos temas. Había complicaciones. Pero, al mismo tiempo, también Mateo habla de las sinagogas de ustedes, sinagogas de ustedes, o sea, de ustedes judíos. Las sinagogas eran la casa donde se reunían los judíos. La sinagoga nunca ha sido el centro de reunión de cristianos. Los cristianos se reunían en el templo y se comenzaron a construir pues, iglesias y demás, pero la sinagoga siempre ha permanecido para los judíos. Por eso Pablo les llama sinagogas de ustedes los judíos, diferenciándolas claramente de su propia comunidad. Por eso podemos decir que la comunidad de Mateo va cobrando poco a poco conciencia de su identidad como cristianos, poco a poco. Va descubriendo quién es esta comunidad, quién es ella y cuál es la misión que ha recibido del Señor. La misión que reciben todas las comunidades del Señor es que sigan a Jesucristo y el mandamiento nuevo de Jesucristo y todo lo que ya supone el cristianismo. El proceso resulta lento y difícil, ciertamente, ¿no? Lento y difícil. Pero es necesario ir reflexionando en torno a las implicaciones de este mensaje de Jesús. Tienen que ir superando el judaísmo, las ideas judías, las ideas del Antiguo Testamento, no suprimirlas, pero sí ir superándolas y perfeccionándolas con la idea ya de la presencia de Jesús y su doctrina, el Evangelio en concreto, ¿no? Y es lo que va a hacer Mateo, transcribir en este Evangelio pues esas palabras y esos milagros y esas ideas clarísimas de Jesús de complementación del Antiguo Testamento y de las leyes del Antiguo Testamento a algo nuevo. Algo nuevo está comenzando y ese algo nuevo quiere Mateo y quieren los apóstoles que ya se vaya haciendo. Continuamos con nuestro curso bíblico con el padre Roberto Armas y seguimos conociendo sobre la Biblia. Padre Roberto, ¿qué tiene que ver Mateo con la realidad de hoy en Latinoamérica? Pues que, claro, aunque nuestras realidades latinoamericanas no pueden ser iguales a aquellas comunidades donde vivía Mateo en su tiempo, pero sí podemos señalar que algunos desafíos
que había en aquella época también son vigentes hoy, también en nuestras comunidades actuales. También hay ciertos conflictos y ciertas formas que confunden, a veces se confunden, más que todo por tantas sectas que hay, ¿no? Tantas sectas, tantas iglesias, tantos grupos, que esta proviene de no sé quién, que esta proviene de no sé cuántos, que si la nuestra es de Jesucristo, que si no es de Jesucristo. Todo eso crea conflictos. Más que conflictos, crea confusión. La gente a veces no sabe, y ahora, ¿dónde está la iglesia verdadera? Me imagino que pensaban también eso aquella gente, ¿no?, del tiempo de Mateo. Pues, por un lado, bueno, el paganismo, las religiones que traían paganas, ¿no? Por otra parte, los judíos, la religión judía, que era el Antiguo Testamento, Moisés y demás. Y entonces ya, con esta religión nueva de Jesucristo, esa forma nueva de vivir la religión, no es que sea religión nueva, es una forma nueva de vivir esa religión, pues ya creó conflicto pues, entre ellos, parecido al que se crea aquí. ¿Qué religión? ¿Hay religiones nuevas? ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la real? ¿Cuál es la auténtica? ¿A cuál tenemos que seguir? Eso se lo preguntan mucho la gente hoy. ¿Por qué? Porque cuanto más iglesias hay, más sectas hay, más interrogantes, incluso digo, más confusión, ¿no? Más confusión. Entonces, sí, ciertamente hay este problema, ¿no? Especialmente el reto de no perder de vista, no hay que perder de vista la identidad de nuestras comunidades cristianas. La comunidad cristiana nuestra, la que vivimos ahora, es una comunidad cristiana. Sé que también otras iglesias evangélicas se llaman cristianos, se quieren llamar cristianos, porque sí, porque siguen a Jesucristo, pero no lo siguen igual que lo seguimos nosotros, hay mucha diferencia. Entonces, en especial tenemos que a ver cómo superamos este reto de no perder nuestra identidad. Nosotros tenemos una identidad que la hemos recibido incluso de nuestros padres. Aquí en Chota, pues especialmente la religión, sí, es Jesucristo el centro, pero ayuda mucho y nuestra fe está identificada plenamente también con la patrona. Eso nuestros padres nos lo han enseñado y nuestro acercamiento a la patrona es claro, la patrona nos lleva a su Hijo Jesús y nuestra devoción a María tiene que ir enfocada siempre a Jesús. Si nos quedamos solamente con la patrona, pues no, quedaríamos en lo que nos acusan los evangélicos, idolatría, ¿no? Y no, la Virgen es un medio para llegar a Jesús. Ella nos ha traído a Jesús y nosotros por María vamos también a Jesús. María es la que nos lleva a Jesús. Esa es nuestra identidad cristiana que hemos recibido de nuestros padres aquí y es lo que tenemos que conservar. Los evangélicos no creen en María, no la aceptan, algunos la respetan, otros no tanto. Es una forma distinta al cristianismo que vivimos nosotros los cristianos católicos, muy diferente. Y tenemos que estar pues, atentos, ¿no? Tenemos que saber discernir bien, primero, qué son nuestras comunidades cristianas, por qué y para qué existe nuestra comunidad cristiana, nuestra Iglesia Católica, para qué existe, es decir, cuál es la misión específica de la Iglesia hoy y de nosotros dentro de la Iglesia. Tenemos que saber cuál es nuestra misión. ¿Qué hacemos dentro de la Iglesia? ¿Estamos simplemente como si estuviéramos inscritos en un club deportivo o en un partido político? No, esto es muy diferente. Entonces tenemos que saber eso, qué es nuestra Iglesia, cómo debemos pertenecer a ella y cuál es nuestra misión en ella. Todos tenemos una misión. ¿Por qué? Porque comenzamos perteneciendo a la Iglesia bautizándonos, no nos olvidemos de eso. Nos bautizamos y el que se bautiza, ya la señal del bautismo marca a la persona una vida que viene por delante, un estilo de vida. El que se bautiza tiene que vivir el estilo de vida de Jesús, el estilo de vida que siguieron los apóstoles, que es el de Jesús, y que siguieron aquellas primeras comunidades cristianas. Y de acuerdo a esas primeras comunidades cristianas, lo mismo es lo que continuamos ahora nosotros. Entonces, el conflicto es parecido, el que existe hoy día por la confusión de ideologías religiosas, de sectas y demás, y lo que había en esa época del tiempo de Mateo, ¿no? Necesitamos entonces tener suficiente claridad
en la propuesta de vida que nos hace hoy el Evangelio. Este Evangelio de Mateo en concreto nos hace una propuesta de vida y tenemos que tenerlo claro y poder así dar testimonio. Leemos el Evangelio, aprendemos el Evangelio y tenemos que vivir el Evangelio, es dar testimonio de ese Evangelio, de lo que nos está diciendo ese Evangelio, ¿no? Testimonial. En muchos lugares existe la amenaza de la confusión que estamos hablando por la presencia de doctrinas ajenas al mensaje de Cristo, ¿no? Nosotros hemos recibido un mensaje de Cristo, de nuestros padres y demás, con María ahí con Cristo siempre, no lo podemos separar. Jesucristo viene a este mundo por medio de María, no olvidemos eso. Y entonces nuestra fe en Jesucristo está unida a nuestro apego también y nuestra devoción a María. Y entonces esa idea no la conviven, no la comparten las otras iglesias que han nacido últimamente, ¿no? Son iglesias recién nacidas y con experiencias nuevas. Entonces crea confusión y puede crear conflicto esa presencia de doctrinas ajenas al origen nuestro, al origen de nuestro cristianismo, Jesucristo, pero con María, con los santos, que son hombres o mujeres que han seguido a Cristo con fidelidad y que han llegado a la santidad, porque todos estamos llamados a ser santos, seamos católicos o seamos de otras iglesias. En otras iglesias presentan una forma para llegar a ser también santos, aunque ellos no crean en los santos, pero San Pablo decía bien claro, llamaba a todos los que seguían a Jesucristo santos. Los miembros de las comunidades, de primeras comunidades, Pablo les llamaba los santos de la iglesia de tal. Mensaje a los santos de la iglesia de la Odisea. Mensaje a los santos de la iglesia de Éfeso. Así se les llamaba antes. Santos, porque todos están llamados, no porque fueran santos, sino porque todos están llamados a ser santos. Todos estamos llamados a ser santos, ¿no? Entonces, el cristianismo es para nosotros el medio más eficaz para alcanzar esa santidad, porque tenemos todo. Jesucristo nos ha dejado todo para lograrlo. Jesucristo nos ha dejado un programa de vida que es todo el Evangelio y nos ha dejado los medios que son los sacramentos. Hay que nacer para la vida de ser santos. El bautismo es el nacimiento. Hay que alimentarse. El alimento es la palabra de Dios y son los demás sacramentos. La Eucaristía, la comunión, el perdón, la reconciliación, el Espíritu Santo que nos ayuda siempre, la confirmación, la bendición del amor en el matrimonio. Son medios para nuestra santificación. El sacerdocio, orden sacerdotal, para ayudar a los demás a encontrar el camino y llegar a la santidad. Por eso esto es fundamental, ¿no? Estamos todos en camino hacia la santidad y tenemos que superar estas confusiones que siempre hay, con el consecuente riesgo que tenemos de caer en sincretismos extraños al genuino cristianismo. El cristianismo no es sincretismo. El sincretismo es nuestra religión es la única y los demás están todos condenados. Eso es lo que dicen a veces algunas sectas. Nuestra secta, nuestra iglesia es la única. Y solamente Jesucristo y la palabra de Dios y no hay más. No hay más. Y claro, pues crea la confusión y demás. Eso es sincretismo. Y tenemos que permanecer firmes y fieles a el genuino cristianismo, que es seguir fielmente a Jesucristo. Las enseñanzas de Mateo continúan teniendo validez también en el sentido hoy, ¿no? En el sentido de que nos ayudan a ubicar bien nuestras comunidades dentro del proceso siempre dinámico donde se puede conjugar lo permanente de las tradiciones antiguas con la renovación constante y las nuevas perspectivas de la religión que estamos viviendo. O sea, tiene que haber una coherencia clara, evidente, del que lo antiguo con lo nuevo no se contradice. El Antiguo Testamento para nosotros los católicos es válido, súper válido, es fundamental. Todas las enseñanzas de la Iglesia lo dicen bien claramente. El Antiguo Testamento se complementa con el Nuevo. Y el Nuevo Testamento, Jesucristo, se entiende leyendo el Antiguo. O sea, hay que leer toda la Biblia, y saberla interpretar, que es la clave. Porque si se lee la Biblia, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, al pie de la letra y no salimos de ahí,
Entonces estamos leyendo unos mensajes que se escribieron hace más de 2000 años, para gente de hace más de 2000 años, y que entonces, si se leen textualmente, al pie de la letra, no vamos a poderlo interpretar ahora en pleno siglo XXI. O sea, algo que se ha escrito hace casi 3000 años, hay que interpretarlo. Hay que interpretarlo para saber qué es lo que significaba en aquel tiempo y lo que significa hoy. No es lo mismo la sociedad de aquel entonces, al que había esos problemitas muy semejantes, pero no es lo mismo escribir para aquellos pueblos romanos o griegos o de origen griego, de origen romano u origen judío, que a los de hoy día, del pleno siglo XXI. Entonces hay que saber conjugar, hay que saber complementar lo antiguo, el origen de nuestra religión, de nuestro cristianismo, que es el Antiguo Testamento, ciertamente, el origen, pero saberlo conjugar, cómo fue aquel origen y cómo se lo complementa Jesucristo, cómo lo explica Jesucristo, cómo lo interpreta Jesucristo, que no lo interpreta igual que lo interpretaba Moisés o igual que lo interpretaban los antiguos del Antiguo Testamento, patriarcas y demás. La interpretación de Jesús ya es nueva y por eso la religión de Jesús, la ideología religiosa es nueva. Les doy un mandamiento nuevo, y todo lo he creado nuevo, todo lo hago nuevo. Dice el Apocalipsis, todo es nuevo. En el Evangelio es todo nuevo porque la palabra Evangelio significa eso, nueva noticia, buena noticia, nueva noticia, es novedad todo. Entonces hay que saber interpretar todo esto para sacarle el provecho que tenemos que sacar todos los cristianos, todos tenemos que sacar un provecho para nuestra salvación y para alcanzar el objetivo. El objetivo es que todos estamos llamados a ser santos y todos tenemos que ser santos. En la buena noticia según San Mateo. Padre Roberto, ¿cómo es la organización de la obra literaria de Mateo? ¿Cuántas fases contiene? Sí, lo que hemos hablado hasta ahora es un poquito, pues más que todo la teología, lo central de lo que escribió Mateo, ¿no? El Evangelio de Mateo, pero también tenemos que conocer un poquito la forma en que se escribió la obra literaria, cómo se escribió, qué se utilizó, cómo se distribuyó las diferentes partes, ¿no? de este Evangelio. Aunque el Evangelio, según Mateo, se elaboró en varios momentos, no todo seguidito y demás, como se hacen ahora de repente las obras, sino en varios momentos importantes del comienzo del cristianismo, y con la intervención de distintos autores, porque no es el autor solito, solo uno, Mateo, ¿no? Sino que le apoyaron varios, o él recopilaba de otros compañeros para unirlo todo en una sola obra. Esta obra, este Evangelio, no es el simple resultado de estos distintos trabajos, sino que posee suficiente solidez e hilos conductores que dan cohesión a sus diferentes partes. Aunque hayan participado varios y demás, hay hilos que unen todo lo unifican y todo es un todo. Están hablando de Jesucristo y la esencia es Jesucristo y todo lo que envuelve pues lo que es la vida de Jesucristo. Hay, como se dice, hilos conductores, ¿no? El estilo de Mateo es muy cercano a los escritos judíos de aquella época, lo que explica el frecuente uso de recursos literarios afines a los judíos en concreto, ¿no? Tales como son las inclusiones y paralelismos de diversos tipos que aparecen en el Evangelio de Mateo, paralelismos, semejanzas, pero sobre todo el empleo permanente del Antiguo Testamento para resaltar el cumplimiento de la voluntad de Dios en Jesucristo. Todo lo que se anunció en el Antiguo Testamento se cumple en Jesucristo. Y entonces Mateo aprovecha mucho este detalle. Toma muchas citas del Antiguo Testamento para demostrar que lo que está anunciado en el Antiguo Testamento, y por eso lo copia, lo señala, se está cumpliendo en este momento
con la presencia de Jesús, se cumple con la predicación de Jesús, ¿no? Las narraciones de Mateo suelen ser claras y bien escuetas, ¿no? Dejando de lado lo que no es esencial. Lo que no es esencial lo dejan un poquito Mateo de lado, no le da importancia, y como ocurre a veces en varios relatos de milagros y demás, ¿no? Donde elimina personajes secundarios y las referencias que no son innecesarias, con el fin de poner de relieve y como centro a Jesús, ¿no? Jesús es el Señor de la comunidad, es el centro, y por eso los personajes secundarios Mateo no les da mucha importancia, ¿no? A todo aquel personaje que sí conduce a Jesús, que lleva a Jesús, sí, pero si no lleva mucho a Jesús y es secundario en cualquier milagro, cualquier cosa, no le da mucho realce. Entre otras posibles propuestas de organización, la que sigue a continuación, cómo está distribuido el esquema, ¿no? de cómo se escribió el Evangelio, nos va a ayudar a entender mejor el desarrollo completo de lo que es este Evangelio de San Mateo, y nos va a permitir sacarle todo su provecho espiritual y pastoral, ¿no? Cómo fue la distribución de este libro, ¿no? De este mensaje que transmite Mateo a estas comunidades judeo-pagano-cristianas, ¿no? Entonces, tiene una primera parte que es la presentación del Mesías, como Mesías. Ya este Mateo tiene la característica de que a Jesús lo presenta como el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba mucho de Mesías que es el Salvador, Mesías el que viene a salvarnos. El pueblo que andaba en problemas, andaba en tinieblas, andaba perdido, pues va a tener un Salvador. Ya desde la creación se anuncia este Salvador, que proviene de una mujer, que es María. Pondré enemistades entre ti y la mujer. Cuando el pecado de Adán y Eva, ya aparece, pondré enemistades entre ti, la serpiente, que es el diablo, y la mujer, Eva, la descendiente de la mujer, de Eva, que es María. Y la descendencia de la mujer, de María, te aplastará la cabeza con su pie, ¿no? Con su talón, que es Jesús. Entonces ya anuncia un Salvador. Ante el pecado de Adán y Eva y todas las consecuencias, ahí ya anuncia Dios un Salvador. Y el Salvador lo van a interpretar siempre con la palabra Mesías. Los profetas y demás siempre van a decir, vendrá un Mesías. Llegará el día en que el Mesías está. Siempre Mesías, Mesías, por aquí y por allá. Y Mesías es Jesús. Y entonces la preocupación de Mateo es que los que van a leer su libro, ya en el comienzo, en el primer capítulo, en los primeros, primer capítulo, y en los 3 primeros capítulos, habla de que ese Jesús es realmente el Mesías anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, la primera parte son 4 capítulos, ¿sí? Del capítulo 1, 2, 3 y 4 hasta el versículo 16. Los siguientes son una invitación al pueblo de Israel. Jesús lo que va a anunciar, lo primerito, viene a dejar bien en claro que anuncia el reino de Dios, da a conocer el reino de Dios, ¿no? Entonces, en ese anuncio del reino de Dios, se invita a Israel a acoger ese reino de Dios, que todos los que quieran seguir al Mesías, que quieran seguir a Jesús, tienen que recibir ese reino de Dios, el anuncio del reino de Dios, un reino con todas sus características, un reino de paz, justicia y demás. Y por eso se divide este apartado en un capítulo aparecen los inicios del ministerio mesiánico, el inicio del comienzo, la misión de Jesús, después un discurso de Jesús donde propone a Israel el reino y que los que quieran discipulado, que lo sigan, ¿no? Habla a sus discípulos en concreto, y después signos de cumplimiento del reino, que el reino se va a cumplir, se va a hacerse realidad, y cuál es su plan de salvación. Es prácticamente todo el sermón de la montaña. El sermón de la montaña es el capítulo 5, 6, 7 y 8, y ahí son todas las instrucciones elementales para pertenecer a este reino y para
que invitar a la gente a que entre dentro de este reino con el cumplimiento de estas normas y demás, ¿no? El sermón de la montaña. Después habla también del discurso de, signos de cumplimiento, de que todo lo que se anuncia en el reino se va a cumplir, y muestra sus signos también. El discurso de Jesús sobre cuál va a ser la misión de los discípulos, son discursos en los que va llamando a los discípulos y anunciándoles cuál va a ser su tarea y cuáles van a ser las condiciones para que ellos cumplan su tarea. Después del Sermón de la Montaña, hay otro apartado que es ya el rechazo de la gente a Jesús. La predicación de Jesús crea pues división. Unos sí lo aceptan, otros no. Entonces el rechazo de Jesús, y como que el reino está en controversia porque no es aceptado por la mayoría de judíos, sobre todo los fariseos y demás. Hay un conflicto. Oposición del reino de Dios, oposición al plan de salvación por parte de los radicales judíos. El discurso de Jesús sobre el misterio del reino revelado por medio de las parábolas, siempre explica las parábolas, qué consiste el reino de los cielos y cómo ese reino es también para los no israelitas, es abierto para los israelitas y para los que no son israelitas, y cómo la comunidad que quiere formar Jesús, ahí caben todos, caben judíos como caben también paganos. Y la tercera parte es la invitación de Jesús a los discípulos, el destino sufriente de Jesús, anunciando ya camino a Jerusalén, va anunciando que Jesús va a tener, para cumplir su misión, va a tener que sufrir, va a tener que dar su vida en la cruz. El pueblo lo va a condenar a muerte, sobre todo las autoridades y demás. Y primero aparece en ese camino hacia Jerusalén el anuncio de que Jesús tiene que, ¿cuál va a ser su misión? Sufrir, morir y dar la vida. Y después ya los últimos capítulos, pues del 21 en adelante, ya es todo el camino doloroso de Jesús, el Mesías, que es la pasión, los detalles de la pasión y la resurrección. Sobre todo, pues termina todo en la resurrección, en el triunfo de Jesús. Aparentemente es un fracaso morir en la cruz, pero al final resucita, vuelve a la vida para tener una vida nueva y para que todos tengamos vida, y eso pues es el triunfo de Jesús. Pero eso crea también controversia entre los seguidores judíos, sobre todo los judíos que aceptan, los que aceptan a Jesús y que ha resucitado y creen en él, van a ser sus seguidores, los apóstoles y demás, y los que no lo aceptan y estarán siempre con el interrogante ese de quién fue Jesús, quién dejó de ser y demás, ¿no? Y discursos últimos de Jesús, antes de su pasión y de su muerte y demás, hasta el final. El final del Evangelio ya es la pasión, muerte y resurrección, sobre todo la resurrección de Jesús, y ya pues el envío de los apóstoles para que vayan por el mundo entero. La buena noticia según San Mateo. Padre Roberto, ingresamos para que usted nos explique, nos haga conocer qué contienen estas tres fases. Como hemos dicho pues, anteriormente, son tres fases de todo el Evangelio de San Mateo, ¿no? Que contiene tres fases. Hemos dicho antes, presentación de la infancia, más que todo lo primero la infancia, y presentación del Mesías, la invitación al pueblo para que acojan el reino, y pues la invitación a los discípulos para que sigan a un Jesús que con su misión específica de sufrir y dar la vida por nosotros y resucitar. Bien, el Evangelio según San Mateo se inicia con temas de la infancia del Mesías, de Jesús, pasajes análogos, muy parecidos al principio también del Evangelio de según Lucas. El Evangelio de la infancia, el que más habla de la infancia es Lucas, pero de esto de Lucas, Mateo recoge varios puntos también. Mediante relatos de carácter profético, Mateo nos va indicando lo que es y llegará a ser este niño en la vida de Israel, este niño que nace en Belén y demás, qué va a ser, ¿no? en la vida de Israel y qué va a ser para la humanidad este niño. Todo ocurre para que se cumpla la voluntad salvadora de Dios, contenida en las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, todo lo que va relatando Mateo sobre la infancia de Jesús siempre hace referencia que ya lo había anunciado tal profeta o tal profeta, que si nació en Belén, que si nació de estas características
que nació pobre. Todo lo que se da después de los pastores, todo lo que lo anunciaban ya los profetas, y Mateo lo va recogiendo, lo va empalmando, ¿no? Y para dar sentido a la forma del nacimiento de este niño, ¿no? Eso es prácticamente la primera fase, ¿no? La primera sección. En la segunda sección, en el primer momento, en Mateo, el comienzo del Mateo, capítulo 4 hasta el 11, Mateo nos hace una síntesis del inicio del ministerio del Mesías, presentándonos el anuncio del reino mediante 2 discursos de Jesús y varios milagros, ¿no? A lo largo de su evangelio agrupa las enseñanzas del Mesías en 5 discursos. Posible alusión, Mateo jugaba mucho con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, posible alusión a los 5 libros primeros de la Biblia, el Pentateuco, o que eran los libros de la Torá, de la ley. Eran 5, y también los 5 discursos y demás. Posiblemente Mateo quiere unir esos 2 mensajes, y presenta a Jesús en cuanto nuevo Moisés, enviado a constituir el nuevo pueblo de Dios. Moisés pues, prácticamente constituye el pueblo de Israel con los 10 mandamientos y demás al salir de Egipto. Y bueno, pues Moisés es una clara figura de lo que iba a ser después Jesús. Y eso lo consigue Mateo, ¿no? Al unir estos 2 personajes, ¿no? Jesús, el nuevo Moisés, ¿no? El encargado de constituir ya el nuevo pueblo de Israel. Moisés es el responsable del antiguo pueblo, la antigua ley, y Jesús es con nueva ley, nuevas normas, nuevos compromisos, nuevo pueblo, nuevo pueblo de Israel. Bien, desde el comienzo del ministerio, Jesús elige a sus discípulos y les va mostrando las reacciones tanto de estos como de los israelitas, particularmente de sus dirigentes. O sea, Mateo muestra cuál es la reacción de los apóstoles, de los seguidores de Jesús, pero cuál es también la reacción de los que no aceptan, los fariseos especialmente, fariseos y demás, y las autoridades religiosas, pues que nunca aceptan a Jesús, y los dirigentes prácticamente, ¿no? Siempre esa distinta forma de reaccionar ante el mismo mensaje de Jesús. El reino de Dios que predica Jesús está ya en marcha. Jesús dice, conviértase, crean en el Evangelio, porque el reino de Dios ya está en marcha, ya está entre ustedes, y va presentándolo pues poco a poco, ¿no? El reino está en marcha, el maligno siempre comienza a ser acechando, pero comienza ya a ser vencido por el Mesías de Dios, y va surgiendo un pueblo santo para Dios. Con la presencia del Mesías, el enemigo del plan de Dios, que es el diablo, va siendo pues vencido, y aparece pues siempre que si un endemoniado, que otro endemoniado, y los endemoniados habla el demonio en esos endemoniados. ¿Qué quieres de nosotros? Sabemos que eres Jesús, que eres el Mesías, que eres el Hijo de Dios, sabemos quién eres, déjanos tranquilos, no nos atormentes, etc. El mismo diablo se siente en las expresiones de Mateo como ya derrotado, ¿no? Lo va derrotando con su presencia y con su palabra y con su forma de actuar, ¿no? En un segundo momento de este relato, ya capítulo 11 hasta el capítulo 16, Mateo pone de relieve la oposición al reino de Dios y a quien lo anuncia y hace realidad. Quien lo anuncia y lo hace realidad es Jesucristo. Entonces, la oposición del pueblo, la oposición de los dirigentes, la oposición sobre todo de los fariseos contra todo lo que predica y anuncia Jesús y contra el mismo Jesucristo. La calumnia en boca de los dirigentes es que él actúa por el poder del demonio, el poder de Belcebú. Es una calumnia, es una forma de... a veces dicen que la mejor defensa es el ataque, y la mejor forma de defenderse los fariseos y las autoridades religiosas, de defenderse ante Jesús, es atacarlo diciendo, no, actúas con el poder del demonio.
el poder de Beelzebú, no por el de Dios, ¿no? Lo más trágico es que los de su pueblo, e incluso sus parientes, aparecen en este evangelio, tampoco le creen mucho. Su pueblo pues no pudo hacer milagros porque no creían en él. Y los mismos, algunos familiares, decía, empezaron a desconfiar de Jesús, porque dice, no estaba en sus cabales, como que creían que él estaba un poquito loco, ¿no? Entonces, tanto sus paisanos como sus familiares ya comienzan a desacreditarlo y a no creer en él. Sin embargo, una mujer pagana, fuera del pueblo de Israel, que se abre a la fe en Jesús, es el modelo a seguir para los que buscan creer. Pone Mateo el ejemplo de la fe de una sirio fenicia, de Tiro de Sidón, fuera del país de los judíos, que cree, demuestra que fe. Jesús le dice, no se puede echar el pan a los perros y demás, el pan es para los hijos, como que el pan fuera el mensaje central y que es esencial y que no se puede desperdiciar. Y ella dice, pero también los perritos comen las migajitas que caen, como pidiéndole a Jesús que por lo menos una migajita de su poder, de su gracia, le pueda beneficiar a su hija que estaba enferma. Es una forma de fe de una pagana, de una que no creyente, judía, pero sin embargo la pone Jesús como modelo y ejemplo. Bien, tercera sección, estamos diciendo de 3 partes, de 3 secciones. La tercera, en el primer momento, que es el capítulo 16 del Evangelio de Mateo hasta el 20, Jesús instruye a sus discípulos, principales interlocutores de toda esta parte, acerca del destino sufriente del Mesías. Ya va anunciando que el Mesías va a sufrir, que la tarea y la misión del Mesías no es triunfar gloriosamente, sino que el triunfo lo va a lograr mediante el sufrimiento. Él viene para entregarse, no para ser servido, sino para servir y dar la vida por los demás. Y eso acontecerá pues en Jerusalén, por eso es el camino ya hacia Jerusalén, algo que es impensable para un ungido de Dios. Los 3 anuncios de la pasión, Jesús anuncia 3 veces a los discípulos de que va a sufrir la pasión. Dan cohesión a toda esta parte, capítulo 16, 17 hasta el 23. 3 anuncios de la pasión. A la par, con los discípulos, los lectores también deben prepararse. El que lee el Evangelio pues le ayuda también a prepararse, como es este tiempo de ahora que estamos en Cuaresma, a prepararse para vivir y aceptar el camino doloroso del Mesías. Tienen que aceptarlo, ¿no? Porque saben que es el camino para el triunfo, el camino para la resurrección, para la glorificación, es la cruz, es el sufrimiento en la cruz. Lo decíamos incluso el domingo pasado, cuando se transfigura Jesús ante sus discípulos en el monte Tabor y demás. En el segundo momento, que es la última etapa del relato evangélico, capítulo 21 hasta el 28, y luego de la oposición final de los dirigentes de Israel, Mateo centra el relato en los acontecimiros dolorosos sucedidos en Jerusalén. Jesús ha venido para cumplir lo que es el justo ante Dios, que es el justo, ¿no? Es decir, para entregar su vida y hacer su voluntad de llevar a cabo su plan de salvación. La voluntad es la del Padre, no la suya propia. Por eso, y la resurrección ya va a ser la confirmación por parte de Dios de que su Mesías y su ofrenda salvífica han sido aceptados por él. Jesús resucitado con plena autoridad sobre el cielo y sobre la tierra, acompaña a los suyos hasta el final de los tiempos, lo que viene a decir ya en los últimos versículos del último capítulo 28, ¿no? Que triunfa Jesús sobre la muerte, sobre el sufrimiento, sobre el mal, sobre el pecado, sobre el demonio, triunfa resucitando. Dios lo devuelve a la vida y con eso garantiza que su misión ha estado bien realizada y tenía razón, y pues merece la pena seguir a este Jesús que viene a salvarnos y que nos ha dejado el ejemplo y el camino para nosotros también seguirlo hasta el final de los tiempos y cumplirse así el plan de salvación de Dios. Y de esa forma termina este Evangelio de Mateo.
Bien, Padre Roberto, en donde hemos tenido la buena noticia, según San Mateo, en este programa, y seguiremos pues ya en nuestra próxima edición hablando de San Marcos. Pero pues, por hoy, nuestra oración. Así es, pues terminamos de gracias. De esta manera. Ya más o menos comprendemos un poquito mejor este Evangelio de Mateo y cómo se puede identificar plenamente con nuestra realidad de hoy. Si leemos bien, despacio, y meditamos este Evangelio, vamos a entender mejor cómo tenemos que vivir cada uno de nosotros nuestra vida cristiana, cómo debemos ser católicos, cristianos católicos, con coherencia y siguiendo a el único que tenemos que seguir, que es Jesucristo. A ningún personaje, seguimos a Jesucristo. Y nuestra iglesia no es de ningún personaje, es de Jesucristo, ¿no? Y terminamos entonces con la oración de acción de gracias. Gracias, Señor, por estas reflexiones y por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, porque nos sacia y nos da más hambre de ti. Ella también es como el agua, nos refresca y fecunda y limpia. Ella es como la luz que nos ilumina para ver mejor nuestra vida. Es como una voz misteriosa, nos cuestiona y siempre nos responde. Ella siempre sana, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. Pues Señor, no nos hagas faltar nunca el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Amén. Y antes sí, Padre, adelante. Un mensaje, por eso primero he hecho la oración, porque ya terminó el curso bíblico. Como responsable de Arcores, es un comercialito nada más, que cualquier comunidad, tanto de Chota como de Cutervo, comunidad, caserío, estancias, como queramos, o centros poblados, que necesiten, por ejemplo, ahora agua potable para sus familias, no duden en presentar un plan aquí a Arcores en Chota. Estamos dispuestos a acoger cualquier proyecto que tenga especialmente sobre agua potable. También cocinas mejoradas y demás, pero sobre todo como agua potable, porque siempre hay personas en otros lugares dispuestos a ayudar y llevar a cabo estos planes. Por eso, comunidades responsables y autoridades de las comunidades, atentos, si necesitan tener agua potable, hagan un plan y tráiganlo a la oficina de Arcores. Qué interesante noticia, Padre Roberto, con que cerramos nuestro curso bíblico, bien dentro del trabajo pastoral y también la labor social de los agustinos recoletos a través de Arcores, Perú. Bien, Padre Roberto, gracias. Será hasta nuestro próximo programa. Terminamos curso bíblico. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.